¿Has sentido alguna vez esa sensación rara de escuchar una canción y que de repente ya no estás donde estabas? De golpe se te viene a la cabeza aquel maravilloso verano de hace años, o recuerdas aquella serie animada que te acompañó durante tantas tardes, y sientes algo que no sabes muy bien si es felicidad, tristeza o las dos al mismo tiempo. Eso es la nostalgia. ¡Hey! ¿Qué tal? Hoy la nostalgia lo impregna todo. Las películas de Marvel viven de ella, los remasters de videojuegos están a la orden del día, las marcas no paran de venderte aquello de antes. Algunas ramas de la política actual te prometen volver a una época dorada, incluso el algoritmo de TikTok te recomienda exactamente esa canción que necesitabas escuchar hoy. Creo que todos hemos caído en esa trampa 1000 veces. En este vídeo quiero hablar un poco sobre eso, de qué es realmente la nostalgia, por qué la sentimos, qué nos hace y lo más importante, cuándo nos ayuda y cuándo nos destruye sin que nos demos cuenta. Pues bien, el término nostalgia lo inventó un médico suizo llamado Johannes Hofer en 1688. Viene del griego nostos, que significa regreso al hogar, y algos, que significa dolor. No la inventó precisamente para hablar de canciones ni de películas. De hecho, la inventó para describir lo que le pasaba a los soldados suizos que servían lejos de casa. Tenían fiebre, no comían, se deprimían y algunos, pues ya sabemos lo que pasa. Hofer lo llamó nostalgia, el dolor de querer volver a casa. Y sí, la nostalgia empezó siendo una enfermedad con síntomas físicos, y se trataba a veces con opio, aunque en casos extremos se tenía que enviar al soldado de vuelta a Suiza. Hoy nos parece algo exagerado, pero piénsalo bien. ¿Cuántas veces has sentido algo físicamente cuando recuerdas algo? ¿Tal vez una especie de nudo en el estómago? ¿Una presión en el pecho? Durante el siglo XX, la nostalgia pasó de ser una enfermedad a convertirse en un sentimiento que los psicólogos se encargaron de estudiar, y lo que descubrieron fue cuanto menos sorprendente. La nostalgia no es solo tristeza, es una emoción mezclada, algo agridulce, como se suele decir. Cuando la sientes, suele haber placer y melancolía al mismo tiempo. El psicólogo Konstantin Sedikides, no sé cómo se pronuncia esto y no me voy a esforzar en buscarlo, lleva décadas estudiando esto y encontró algo bastante importante, y es que la nostalgia generalmente nos hace sentir bien, nos da una sensación de continuidad, de que nuestra vida tiene un hilo conductor, nos recuerda que hemos sido queridos, amados o que hemos pertenecido a algo en concreto. Y es que en dosis normales la nostalgia no es ningún problema, pero aquí viene la primera trampa. Cuando recordamos con nostalgia, realmente no nos acordamos de lo que pasó en verdad. Recordamos una versión editada y más bien idealizada, algo parecido a esa sensación que nos produce FOMO al ver el progreso de los demás, pero con nuestro propio pasado. Mención especial a aquel vídeo que hice sobre el FOMO, ya van 2 vídeos seguidos en los que tiro de temáticas de ese vídeo para sacar vídeos nuevos. Ya vale, no voy a hacer más promociones, ¿vale? El cerebro humano no funciona como una cámara de vídeo. Cada vez que recuperas un recuerdo lo estás reconstruyendo, no estás accediendo a ningún tipo de archivo. Tienes que volver a hacerte el archivo desde cero. Y es durante esa reconstrucción donde el cerebro empieza a filtrar. Suaviza bordes, saca las mejores fotos, borra lo que es aburrido, doloroso, incómodo. Esto tiene un nombre: Fading Affect Bias. Mi inglés tampoco es el de Cambridge. Es la tendencia que tiene nuestra memoria a recordar las emociones positivas del pasado con más intensidad que las negativas, lo que significa que el pasado que recuerdas con nostalgia probablemente fue mejor en tu cabeza que en la realidad. Esto en sí mismo no es malo, es más un mecanismo de protección. Evidentemente el cerebro no quiere que vayas por ahí cargando con todo el peso de cada cosa mala que te ha pasado. El problema real es cuando empiezas a comparar ese pasado ideal con el presente real, actual, porque esa comparación siempre la vas a perder. Por desgracia, a alguien se le ocurrió aprovecharse de esto y llegó a una conclusión bastante simple: si la nostalgia te hace sentir bien, puedes venderla. Pensemos en la industria del entretenimiento. Disney lleva años haciendo remakes de sus clásicos, no para los niños de hoy, sino para los adultos que fueron niños en un pasado. Hablo de cosas como El Rey León de 2019, La Sirenita, Dumbo, Aladdin. No son películas para descubrir, sino para recordar. Los videojuegos funcionan igual. Cada año hay remasters, remakes, colecciones de juegos que ya compraste hace 10 años pero que salen los ports a consolas más actuales, porque no los estás comprando por el juego, los estás comprando por quien
quién eras cuando los jugaste por primera vez. Y sí, lo admito, me compré el Mario Galaxy cuando salió en la Switch a pesar de tener la copia original de la Wii y la propia Wii funcionando. Series del pasado vuelven, grupos musicales se reúnen, los cines ponen reestrenos de películas, las marcas recuperan diseños antiguos, incluso otras marcas se venden como las marcas de toda la vida y llevan sin cambiar 40 o 50 años, no es porque no puedan actualizarse, sino porque su éxito comercial viene precisamente de no hacerlo. Es lo que se conoce como el marketing de la nostalgia, y funciona porque apela a algo que no tiene ninguna defensa racional. Tú puedes saber perfectamente que ese remaster no es mejor que el juego original, puedes saber que ese remake de esa película no te va a emocionar de la misma forma que cuando viste la película original por primera vez, pero una parte de ti quiere intentarlo de todas formas, precisamente porque quiere recuperar algo. Sin embargo, lo que quiere recuperar no es la película o el juego, sino la versión de ti que la vio por primera vez. Esto también sucede en política, y creedme, es incluso más oscuro y, como diría Dross, tétrico. La nostalgia política es tan vieja como la propia política, pero en los últimos años ha vuelto con fuerza, en muchos países y con muchas formas distintas. Sin embargo, el patrón es siempre el mismo. Hubo un tiempo en que las cosas eran mejores, sabíamos quiénes éramos, teníamos valores, la gente se respetaba, el trabajo te daba para vivir y comprarte una casa, y en general se decía que el país era grande, fuerte o unido, da igual, ahí puedes poner el adjetivo que te dé la gana. Y esos políticos actuales se aprovechan de eso y te prometen volver ahí, a esa época dorada de prosperidad y progreso. El caso más obvio de esto es la campaña electoral de Donald Trump y su Make America Great Again, aunque la verdad es que no importa de qué ideología hablemos, la estructura es siempre la misma, y da igual, sigue siendo efectiva, porque mezcla dos cosas, la nostalgia personal y la nostalgia colectiva. Mezcla ese recuerdo tuyo de cuando eras más joven con una narrativa de cuando el país era mejor, y a decir verdad, ninguna de las dos opciones es muy fiable, porque lo más probable es que ese país que recuerdas tampoco llegó a existir, o al menos no como se te cuenta. Con esto no quiero decir que el presente sea siempre mejor que el pasado, hay muchas cosas que se han perdido, modelos económicos que funcionaban mejor para ciertos grupos, formas de vida que tenían valor y que se han echado a perder con el paso del tiempo y el avance de la humanidad, pero la nostalgia política raramente te habla de esas complejidades, siempre te habla de un mito, y los mitos son útiles para movilizar a las masas, pero pésimos para gobernar. Hasta ahora hemos hablado de sistemas, de industrias, de política, pero la trampa más peligrosa no está ahí fuera, sino que está aquí dentro. Imagínate esto, tienes una relación que ha terminado, alguien con quien estuviste bien durante un tiempo y luego las cosas se rompieron. Fue algo doloroso. Pasan los meses y de vez en cuando piensas en esa persona, y lo que recuerdas son los buenos momentos, los planes que teníais, la sensación de estar acompañados, ese futuro que imaginabais juntos, y en el fondo siempre te acabas preguntando si fue un error dejarlo ir. La verdad, por más que te duela, es que no estás recordando la relación, estás recordando tu versión idealizada de esa relación, esa que no incluye ni las peleas, ni la distancia, ni las pequeñas diferencias que se iban acumulando, esa versión que no incluye el motivo real por el que esa relación acabó terminando. Y es entonces cuando el presente parece mucho peor en comparación, porque estás comparando la realidad, que por lo general es bastante dura, con una versión de fantasía. Esto pasa con las relaciones, pero también pasa con trabajos que has dejado, con lugares en los que has estado, incluso con versiones de ti mismo que ya no existen. Hay personas que llevan años sin poder avanzar porque viven comparando su presente con un pasado que está hecho un mito, que idealizan una etapa de su vida hasta el punto en que nada de lo actual puede llegar a competir con ella. Y eso no es nostalgia sana, sino que es una trampa. Los psicólogos distinguen entre nostalgia adaptativa y rumia nostálgica. La nostalgia adaptativa es esa que te recuerda quién eres, que te reconecta con tus valores, te da fuerza, esa que hace que cuando piensas en algo bueno del pasado, sientas que tienes recursos y que puedes con lo que se te viene encima. Sin embargo, la rumia nostálgica es esa que te engancha, la que te hace rebobinar y rebobinar y rebobinar, la que convierte el pasado en un lugar al que quieres escapar porque el presente duele, aburre o te asusta. La diferencia no está siempre en el contenido del recuerdo, sino que está en lo que haces con ese recuerdo. Hay otro mecanismo que vale la pena mencionar, y es la nostalgia anticipatoria, es decir, sentir nostalgia por algo que todavía no ha terminado. Imagínate que estás en un momento bueno y ya lo estás echando de menos, por ejemplo, unas vacaciones. Estás de viaje con alguien que quieres y que aprecias, y en lugar de estar ahí del todo, una parte de ti ya está lamentándose porque el viaje está a punto de acabarse. Esto, paradójicamente, te aleja del presente que estás intentando conservar. Al final, la nostalgia puede convertirse en una forma de no estar donde quieres estar. Todo esto que hemos hablado siempre ha existido. La nostalgia no es un invento moderno.
pero la verdad es que algo ha cambiado, y es que ahora hay sistemas diseñados para alimentarla. ¡Por fin! Ya estaba tardando en mencionar negativamente las redes sociales. Los algoritmos de recomendación, ya sean Spotify, YouTube, TikTok, Instagram, aprenden qué es eso que te hace reaccionar, y lo que más reacciones o interacciones genera, eso que más tiempo te tiene enganchado, muchas veces es aquello que conecta con algo que ya conoces y que querías. Una canción que no escuchabas desde hace muchos años, un formato de vídeo que era popular cuando empezaste a usar internet, o un meme que hace referencia a algo de tu infancia. Nunca es accidental, es el resultado de un gran trabajo de optimización a escala. El problema real no es que la tecnología te recuerde cosas bonitas, el problema es que el algoritmo no distingue entre nostalgia sana y nostalgia trampa. Al algoritmo le da completamente igual si recordar te hace bien o te tiene paralizado. Lo único que mide es si sigues ahí, y mientras sigas ahí enganchado, el algoritmo gana. Pero eso no es todo, hay algo más sutil todavía. Las redes sociales han creado una especie de presente permanente del pasado. Esto es muy fácil de ver. Tienes fotos de hace 8 años a un clic de distancia. Puedes escuchar exactamente lo que escuchabas cuando tenías 16, 17 años con la calidad de audio que tienes hoy en día. El pasado nunca había sido tan accesible, y eso cambia algo fundamental. Antes el olvido era inevitable, ahora olvidar requiere un esfuerzo activo. Antes el pasado se acababa difuminando solo, era inevitable, mientras que ahora tienes que decidir activamente no mirarlo. No voy a decirte que la nostalgia es mala y que tienes que dejar de sentirla. No tiene sentido ni es posible siquiera. Lo que sí que creo que vale la pena es ser un poco más consciente de cuando estás en modo nostálgico y qué estás haciendo con eso. Hay una pregunta que me parece útil hacerse cuando notas que estás idealizando el pasado. ¿Qué es eso que me estoy negando a ver del presente? Porque muchas veces la nostalgia intensa es un síntoma. No un síntoma del pasado, sino del presente. De algo que no está funcionando, de algo que te falta, de algo que te hace sentir incómodo y que es mucho más fácil de gestionar mirando hacia atrás que enfrentándolo de cara. No pasa siempre, pero a veces pasa. Otra cosa que ayuda es cuestionar el recuerdo, no para destruirlos, sino para verlos por completo. Si recuerdas todo lo bueno del pasado, intenta recordar también lo que no era tan bueno, lo que no funcionaba, aquello que te preocupaba y que echabas de menos en aquel presente. Probablemente en ese momento también había algo que no estaba del todo bien y lo gestionabas como podías. Y a ver, no te digo que borres lo bueno, de hecho no lo borres, pero intenta equilibrar un poco el retrato. La nostalgia puede ser una brújula, puede decirte qué valoras, qué tipo de conexiones quieres, o qué clase de vida te importa. Si echas de menos una época en la que tenías más tiempo para leer, quizá eso te está diciendo algo sobre cómo estás viviendo hoy en día. Si echas de menos una relación, quizá la nostalgia te está diciendo qué es lo que buscas en las relaciones que tienes hoy. Usada así, la nostalgia no es una trampa, es información. El problema es quedarse viviendo ahí, en lugar de usar esa información para construir algo en el presente. Hay una frase que no recuerdo muy bien de quién es, pero la verdad es que me gusta mucho. Dice algo como: la nostalgia es el precio que pagamos por haber tenido algo bueno. A decir verdad, no me acuerdo de dónde vi esa frase, pero he de decir que se me quedó en la cabeza. Probablemente lo vi en un vídeo de Penguin, un creador al que recomiendo muchísimo y del que me inspiro para hacer este mismo formato. Os recomiendo mucho su vídeo acerca de la nostalgia. Es una reflexión bastante más personal, pero he de decir que es de las reflexiones que más he disfrutado y que sinceramente más acertadas me parecen. El problema como tal no es echar de menos. El problema es confundir echar de menos con querer volver atrás, porque volver atrás no puedes hacerlo. Y aunque pudieras, no serías quien eras entonces. Lo que sí que puedes hacer es coger todo aquello que valoras de ese pasado y hacer que exista de alguna forma en el presente que estás construyendo. Viendo tu vida como si fuera un libro, no se trata de verlo como una copia del libro, más bien es como una continuación. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, los que hayáis llegado. Si lo habéis hecho, ponedme un emoji de una cabra por comentarios. ¿Por qué? Pues ¿por qué no? O sea, da igual. Quiero daros las gracias por la repercusión y el apoyo que han tenido los dos últimos vídeos. Y es que esos vídeos han recibido más de 10 veces el número de visitas promedio del canal, lo cual es una auténtica barbaridad. También hemos duplicado el número de suscriptores, lo cual, como creador de contenido, me enorgullece. Pero no es suficiente. Para este año el objetivo sigue siendo superar el canal secundario, así que ya sabes, si te gusta el contenido que hago y te apetece ayudarme a lograr esa meta, suscríbete. Bromas a un lado, he de decir que ver que hay tanta gente a la que le interesa tu contenido es algo maravilloso y que no podría imaginarme ni en 1000 vidas. Pensad que vengo de que mis únicas visitas, likes y comentarios sean de amigos, por lo que recibir mensajes de apoyo o comentarios de gente a la que no conozco, pero que se siente identificada con mis palabras, es algo que sinceramente
sinceramente me alegra muchísimo. Sé que estoy muy lejos de ser un gran creador de contenido y de hecho serlo no es mi objetivo principal en la vida, ni mucho menos, pero ver que hay gente que disfruta del contenido que hago es suficiente para motivarme a hacer más y querer mejorar. También he leído varias de vuestras sugerencias y las tengo apuntadas para próximos vídeos, aunque ya os voy adelantando que hasta dentro de un par de semanas no las voy a grabar. No porque no quiera, sino porque me gustaría tirar un poco más del hilo de la nostalgia en el próximo vídeo. Pues eso, que espero que os haya gustado el vídeo y que nos vemos en el próximo, que me enrollo demasiado. Adiós.